Bueno, la verdad es que damos gracias a Dios por los padres, amén. Y cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a las Escrituras nos revelan al Padre Celestial, al Padre Eterno. Y me gustaría que abriera las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 6 y leamos esta enseñanza que dio el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, a partir del verso 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Diga amén. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén y amén. Padre, presentamos tu palabra, presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Presentamos nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros retos, nuestros compromisos. También presentamos nuestras debilidades, Señor, nuestras luchas, toda opresión, toda angustia, toda aflicción. Todo lo traemos a tu presencia, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro proveedor. Pedimos que hoy, Señor, hables a nuestros corazones y te reveles a nuestras vidas como nuestro Padre eterno. Que al oír tu palabra, Señor, venga liberación, Señor, a nuestras emociones, venga libertad a nuestro corazón y podamos ver la bendición tuya, recibir tu bendición y ser hechos tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, le he puesto como título al mensaje de hoy: Padre Eterno. Amén. Es interesante que la revelación que vino a traer el Señor Jesucristo, sabemos que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, vino a mostrarnos al Padre, a revelarnos a Dios. Ustedes recordarán que una de las reuniones que el Señor tuvo con sus discípulos, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: muéstranos al Padre. O sea, hablamos de un Dios que es eterno, que es espíritu, que los cielos ni la tierra lo pueden contener. Hablamos de un creador y un Dios, pero que no lo conocemos, no lo podemos ver. Y cuando venimos a las Escrituras o a los Evangelios, el Señor Jesús viene a darnos a conocer a ese Dios eterno. Viene a revelarnos a Dios. Viene a mostrarnos a Dios, a que conozcamos, entendamos, sepamos quién es Dios. Pero no solo a que conozcamos quién es Dios, sino a que sepamos que ese Dios es nuestro Padre, es nuestro papá. Amén. Y la verdad es que son enseñanzas que de pronto cuando uno las escucha por primera vez, uno dice: Dios mi papá, Dios mi Padre, como que no caben de pronto en la mente de uno, porque todos tenemos un concepto de lo que es mi papá, de lo que es el Padre aquí en la tierra, de lo que es la paternidad. Pero cuando nos dicen que el creador del cielo y de la tierra es nuestro Padre, de pronto entramos como en un conflicto mental, de conocimiento o emocional. Y cuando vemos la palabra, algo que nos habla el Señor Jesús es que el creador del cielo y la tierra es nuestro Padre.
Y por eso empieza, cuando se dirijan al Padre, cuando oren al Padre, no solo cuando se dirijan a Dios, no solo cuando oren a Dios, no solo cuando le pidan a Dios, sino que el Señor Jesús empieza a enfocarnos cuando le pidan a tu papá, cuando le pidas a tu papá. Entonces como que la mente tiene que entrar en otro nivel, ¿sí? Todos tenemos un papá, que algunos lo conocieron, otros no lo conocieron. Algunos tuvieron una buena relación con él, otros una mala relación, ¿sí? Pero todos tenemos un papá. Y ahora tenemos que entrar a que el Espíritu Santo nos lleve a entender, a ver, a vivir y a experimentar que el Creador de los cielos y la tierra también es nuestro Padre. Y entonces, cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos a orar, les enseña que la oración es la relación entre un hijo y un papá. Que la oración es la comunicación entre un hijo con su papá. ¿Sí? O sea que la oración debe tener la confianza, debe tener el amor, debe tener la seguridad, debe tener la fe, como cuando un hijo se relaciona con su papá. Ahora partimos del hecho de que el Padre eterno es un buen papá, amén, es un buen padre. Y lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a relacionarnos con el eterno, con el creador, con el altísimo, con el todopoderoso, a que usted llegue a relacionarse él como su papá. Y usted puede decirle, hola, padre, papito, padre. Ahí tenemos que llegar. Si yo le hago la pregunta hoy, ¿cómo se relaciona usted con Dios? ¿Cómo se ve usted con Dios? ¿Usted cree que es una persona que Dios como que lo hace a un ladito, como que no lo tiene en cuenta, como que usted tiene que rogarle a ver si de pronto lo atiende, a ver si de pronto lo escucha? ¿Cuál es el concepto suyo de Dios? Si hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, hemos tenido un encuentro con Dios. Y si hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y Jesús vive en nuestro corazón, somos hijos de Dios. ¿Vive usted como un hijo de Dios? ¿Usted cree que es un hijo, que es una hija de Dios? Bueno, espero que a través de este mensaje hoy termine alzando las manos y diciendo, Padre eterno, aleluya. ¿Cómo se sentirá un hijo de Dios? ¿Preocupado, angustiado, afligido porque tiene lucha, porque tiene problemas? ¿O cómo se sentirá un hijo de Dios? Tranquilo, porque si Dios es su Padre, Él está hecho. Él sabe que si Dios es por Él, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:31, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? O como dijo el rey David en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Cómo se siente un niño al lado de su papá? Tranquilo, ¿sí o no? Usted los ve que ellos andan bien peluqueaditos, bien bonitos, al lado de su papá. Seguro. ¿Cómo está usted al lado de Dios? ¿Preocupado? ¿Angustiado? ¿Afligido? ¿Inseguro? ¿No puede dormir? ¿Se siente desamparado? Bueno, la Escritura dice que la fe en Dios viene por oír y oír la palabra de Dios. Hoy vamos a oír la preciosa palabra de Dios y yo sé que Dios va a obrar milagros en su vida. Entonces, cuando hablamos de la paternidad, hablamos del Padre, hablamos de el que nos creó, hablamos del que nos protege, hablamos del que nos ama, contamos con Él, es nuestra ayuda, es nuestro socorro, es nuestro proveedor, es el que nos cuida, es el que corre por nosotros, con Él contamos, estamos hechos, todo el mundo por lo general se debe sentir orgulloso de su papá. Amén. Esa es la paternidad, más o menos así, resumiendo. Ahora,
tristemente tenemos que hablar de que hay personas que no han vivido una buena paternidad, que no hemos vivido una buena paternidad. Esa es una experiencia. Hay unos que sí han tenido muy buenos padres y han experimentado el tener un buen padre, pero hay otros que no han experimentado el tener un buen padre. Así el papá haya estado siempre con ellos, el papá haya suplido financieramente la provisión para su casa, pero de pronto fue un papá muy ocupado, fue un papá que no se preocupó por tener tiempo con sus hijos, por consentirlos, o fue un papá muy estricto, o fue un papá muy severo, o fue un papá muy indiferente, etcétera, o fue un papá sencillamente que fue como si no hubieran tenido un papá. Entonces, cuando falta que usted y yo experimentemos lo que es la paternidad, va a crearse un vacío en nuestro corazón. O sea, el que el papá nuestro esté con nosotros y vivamos una buena paternidad nos forma, crea hombres y mujeres seguras, confiados, porque el papá es el que proyecta a los hijos, el papá da dirección, el papá deja herencia, el papá afirma a sus hijos, amén. Entonces, que no hayamos tenido una buena experiencia con la paternidad, pues va a crear un tremendo vacío. Y ese vacío va a hacer que los hombres y las mujeres tengan dificultades en estas vidas para ser buenos esposos, para ser buenos padres, porque se van a crear personas, un hombre o una mujer que no haya experimentado una buena paternidad va a ser una persona llena de temores y va a ser una persona frustrada. Si el papá es el proveedor, es el que suple las necesidades, si no está, entonces yo voy a tener un vacío en esa área. No tengo quien me supla, no tengo quien me provea. O sea, yo no puedo pedir nunca nada porque estoy desamparado. Amén. O sea, ¿habrá algún problema si hemos tenido una mala experiencia con la paternidad? Claro que sí. O sea, yo voy a ir dando el mensaje, pero usted va como ubicándose cómo ha sido su experiencia en esta área. Entonces, todos los que no han tenido una buena experiencia con la paternidad son personas que están experimentando o que han experimentado maltratos. O sea, hay padres muy severos, hay padres que han dado una idea de la paternidad muy equivocada. O sea, no, a mi papá no le puedo decir nada, a mi papá no le puedo preguntar nada. Si me equivoco, mi papá me mata. Llegó mi papá y algunos se esconden cuando llegó el papá. Otros ven al papá como alguien que maltrata a la mamá. Otros ven al papá como alguien que es una vergüenza. ¿Sabía usted que hay hijos que se avergüenzan de sus padres? Porque el padre es el borracho del barrio, es el peleón del barrio, le debe a todo el mundo. Nadie lo quiere en el barrio. Cuando usted es el hijo de fulano y tal, les da pena decir que sí. Y cuando se ha tenido una mala experiencia con la paternidad, entonces son personas que se levantan llenos de orgullo y llenos de soberbia. Todo el que ha tenido una mala experiencia con la paternidad termina siendo una persona que en su corazón rechaza la paternidad. Rechazar la paternidad es rechazar la autoridad. Rechazar la paternidad es decir, no tengo proveedor, no tengo creador, no tengo herencia, no tengo cobertura, yo mejor vivo solo. Hay personas que rechazaron la paternidad y entran bajo el dominio del orgullo. O sea, esas personas que de pronto sus padres los abandonaron, entonces ellos se llenan de orgullo. Y entonces se llenan de autosuficiencia. No necesito a mi papá. Yo puedo solo. Y entonces cuando usted ve personas que no les gusta que nadie los ayude, no buscan nunca ayuda. Ellos dependen de ellos. Son personas desamparadas. Son personas solas en esta vida.
Y son personas que se vuelven rebeldes. Y son personas que no aceptan que nadie les diga nada. Cuando se rechaza la paternidad, por supuesto que se rechaza porque hubo una mala experiencia con la paternidad. Si alguien tuvo una buena experiencia con la paternidad, pues gloria a Dios, amén. Pero cuando se tuvo malos padres y se maltrataron, pues llega el momento en que el niño dice: un día voy a crecer y un día no voy a permitir que me traten mal. Y entonces entra en una actitud de rechazar la paternidad. Rechazar la paternidad es renunciar a tener una ayuda, una protección, una herencia, una dirección, alguien que sea autoridad en él. Y entonces, por supuesto, empiezan a vivir una vida llena de egoísmo. Son egoístas, solo viven para ellos, no les interesa nadie, son insensibles, no les importa el dolor de nadie, porque la falta de paternidad endurece el corazón de las personas. ¿Cuánto me están entendiendo? Y son hombres y mujeres que crecen sin amor. Crecen sin amor. Y por supuesto, esa persona va a ser un mal papá. Cuando se case y cuando tenga hijos, él va a heredar ese espíritu familiar que gobernó al papá, porque son maldiciones generacionales. Entonces ese espíritu familiar que gobernó al papá y lo maltrató a él y hirió su corazón, esa paternidad que él rechaza, él comienza a ser gobernado también por ese espíritu que es una maldición. Y entonces él comienza a repetir la historia que el papá cometió con él. Él repite esa historia con sus hijos. Y son padres que uno les dice: ¿y usted por qué no habla con su hijo? Dice: no puedo hablar con él. ¿Y usted por qué se enoja cuando su hijo se equivoca? Dice: pastor, no sé qué pasa, pero es que me da rabia que se equivoquen. ¿Por qué tienen que equivocarse? ¿Y usted por qué no le muestra amor a sus hijos? Yo los amo, pero ¿por qué no les dice que los amo? No pueden, porque tienen un corazón herido por la falta de la paternidad. Entonces podríamos decir que de los males de este mundo, uno de los males poderosos que está influenciando mucho a los hombres y a las mujeres es la falta de la paternidad, o haber tenido una mala experiencia en la paternidad. Amén. Ahora la pregunta es: ¿tendrán la culpa nuestros padres? ¿O nuestros padres fueron víctimas así como estamos siendo víctimas o hemos sido víctimas nosotros? Amén. Por supuesto que esa es consecuencia del pecado. Eso fue lo que hizo Adán en el paraíso. Dios creó a Adán. Dios hizo a Adán y Dios lo creó en el sexto día. O sea, en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto día de la creación, Dios le creó un paraíso a Adán. Para que cuando Adán llegara, lo tuviera absolutamente todo. Pero Adán se rebeló contra Dios. Y rebelarse contra Dios fue decirle: no te necesito a ti. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo quiero hacer las cosas como yo quiera. Por eso Dios le dijo a Adán: si comes del fruto de ese árbol, vas a morir. O sea, se desconecta del Padre. Queda solo, desamparado, pero gobernado por el pecado, por la muerte, gobernado por la maldición. Comienzan a vivir una vida bajo juicio y bajo maldición. Amén. Ahora, la buena noticia, ¿cuál es? La buena noticia es que el Señor Jesús es el camino que nos lleva nuevamente a que tengamos una vida no de rebeldes, de desamparados, sino una vida de hijos, y donde ahora somos hijos de Dios. Y Dios no es solamente Dios, sino que Dios es nuestro Padre. Ahora Dios viene a llenar nuestro corazón del amor del Padre. Amén. Por eso Juan 14, verso 6, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por medio de mí pueden ir al Padre. Ahora, algunas personas no lo han entendido. No han entendido que conectarnos con Dios es volver al Padre. Es volver a ser hijos, ya no rebeldes, soberbios,
desamparados, solos, sino que ahora nos hacemos hijos de Dios. La relación con la que Jesús nos conecta con el Padre es la relación de un hijo con su papá. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 12, dice la Escritura que todos los que creen en Jesús y aceptan a Jesucristo como su Salvador, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Amén. El único Hijo de Dios es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Cuando creemos en el Hijo y cuando aceptamos al Hijo, dice Juan 1:12, que Jesús nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando alguien acepta a Jesucristo, está aceptando no solamente la salvación, porque Jesús llevó nuestros pecados, murió por nuestros pecados, derramó su sangre para redimirnos del pecado, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Pero no solamente usted recibió salvación cuando aceptó a Jesús, sino que cuando usted acepta a Jesús, usted también está aceptando ser hecho un hijo o una hija de Dios. Usted no solamente es una persona salva. Usted no solamente tiene que decir, gloria a Dios, todos mis pecados fueron cancelados por la sangre de Jesús. Se cancelaron todas mis deudas. Y si se canceló el pecado, entonces ya no hay maldición. Se canceló la maldición, porque ahora soy un hombre bendecido por mi fe en Jesús. Usted no solo se tiene que enfocar en que es salvo, sino también enfóquese de que ahora es hijo de Dios. Eres una hija, un hijo de Dios por la fe en el Señor Jesús. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Que a través de la sangre del Señor Jesús, la sangre se derramó por nuestros pecados, canceló nuestros pecados, entonces nosotros somos reconciliados con el Padre. El pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, o sea, se muere como hijo. Dejamos de ser hijos. ¿Ustedes recuerdan en la parábola del hijo pródigo? Que cuando el hijo pródigo se rebeló, se fue, dejó de ser hijo. Cuando el hijo pródigo se rebeló, sencillamente, ¿qué dijo? No quiero que seas mi padre. O sea, no quiero que me mandes, no quiero obedecerte, no quiero que te preocupes por mí, no quiero que me cuides, no quiero que me proveas, no quiero que me ames, yo quiero estar solo. Más o menos eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Se fue a vivir solo. Dice la Biblia que se fue a vivir perdidamente. Por eso la Biblia nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que los tres son uno solo. ¿Sí? No puede existir el Hijo sin el Padre. Y no hay Padre sin el Hijo. El pecado nos separó de Dios. Y usted y yo empezamos a vivir vidas sin Dios o sin papá. Y usted y yo empezamos a vivir vidas engañados por el pecado, gobernados por la ira, por el orgullo, por la soberbia, por el resentimiento, por la inmoralidad, por la envidia, por la violencia, por la idolatría. Y usted queriendo ser una buena persona, separado del Padre, no va a poder nunca ser una buena persona. Siempre va a haber pecados que te gobiernan. Siempre en tu conciencia te vas a sentir frustrado, te vas a sentir inconforme, te vas a sentir culpable. Siempre te vas a equivocar, porque Dios no nos hizo para estar separados de Él. Dios nos hizo para que vivamos siempre al lado de nuestro Padre. Que como fue que mi padre me abandonó, pues está bien. Si Él se fue, no lo necesito. Yo un día voy a tener plata. Y un día Él va a necesitar de mí. Y resulta que lo que estoy haciendo es endureciendo mi corazón. Lo que estoy haciendo es cerrando mi corazón al amor. Lo que estoy haciendo es trayendo maldición a mi vida. Y lo que está sucediendo en mí es que yo no voy a ser después un buen esposo. No voy a poder ser un buen padre. Porque lo que no tengo no lo puedo dar. Un mal padre no vive bien. Un mal padre está frustrado. Un mal padre está avergonzado.
Un mal padre se siente culpable. Un mal padre verdaderamente vive mal. Cuando un padre golpea a sus hijos, ignora a sus hijos, no sabe dialogar con sus hijos, no los aconseja, no los orienta, no les da identidad. Por eso vemos una sociedad donde hay hombres que no saben si son hombres o son mujeres, mujeres que no saben si son mujeres o son hombres, jóvenes que no saben para dónde van, que no tienen una identidad, porque ¿quién les da la identidad? El padre. Personas sin herencia porque nunca han tenido un padre. Así se vive sin el padre. Pero así no podemos ser felices. Dios quiere que hoy entiendas que parte de la misión del Señor Jesucristo fue reconciliarnos con el Padre. Y que tú experimentes, sientas el ser hijo. Cuando usted es hijo, usted un día podrá ser padre. Cuando usted experimenta el ser hijo y tener un padre, usted un día podrá ser padre. Y si hoy puedes recibir y aceptar, porque todo es por la fe, es una determinación, una decisión. Si hoy puedes aceptar a Dios como tu padre, vas a ser un buen papá y vas a ser una buena mamá y vas a ser bendecido, porque si Dios es tu padre y Él es tu proveedor, ¿qué te podrá hacer falta? Entonces, parte de lo que hizo el Señor Jesús fue reconciliarnos con el Padre a través de su sangre. Entonces, por eso dice Juan capítulo 1, dice el verso 13, dice que ahora nacemos ya no por voluntad de hombres, sino por la voluntad de Dios. O sea, Dios nos da una nueva vida a través de la fe en Jesús. El día que usted aceptó al Señor Jesucristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dio una nueva vida. ¿Cuál vida? La vida de un hijo de Dios. La vida de un hijo de Dios es la vida de Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando usted dice, Señor Jesús, abro mi corazón, te recibo como mi vida, estás recibiendo la vida del Hijo de Dios. Por eso te haces hijo e hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen yo acepto ser tu hijo, Padre? Ahora, ¿por qué Jesús nos reconcilia con el Padre? ¿De dónde partió esa idea? ¿Quién fue el que motivó a Jesús para que viniera a morir por los pecadores? El Padre. Por eso dice Juan capítulo 3 en el verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para que todo el que cree en Jesús, ¿qué le pase? No se pierde. O sea, en todas las luchas que tenemos, siempre los problemas vienen a destruirnos. El mal genio, la frustración, la depresión, la inmoralidad, los vicios, la ruina, la violencia, el egoísmo, la inmoralidad, todo viene a destruir. Recuerda lo que dijo el Señor en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero la Biblia dice que así tengamos las luchas, los problemas, las debilidades, las dificultades que tengamos, si esa persona cree en Jesús y acepta a Jesús, dice, no se perderá. No se perderá. Y por eso vemos que hay personas que se sanan de un cáncer, que son libres de los vicios, que son libres de la inmoralidad, que son libres de la ruina. O sea, obtienen la victoria. ¿Por qué obtienen la victoria? Porque Jesús es su Salvador y ahora Dios es su papá. Hágase una pregunta. ¿Podrá haber un hijo de Dios, un hijo del Altísimo, un hijo del Dios que es amor? ¿Podrá existir un hijo de él fracasado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que algún hijo le queda grande a Dios? De pronto a los hombres sí. Hay papás que dicen, no supe qué hacer, como en la historia del hijo pródigo. El hijo le dijo, papá, deme mi herencia porque me voy. Y el papá, listo, hijo, chao. Se fue. Nosotros los hombres no sabemos qué decir muchas veces. No tenemos la sabiduría, no tenemos la paciencia, no tenemos la fortaleza, no tenemos la autoridad. Pero Dios es el Altísimo. O sea, Dios sí sabe aconsejar,
Dios sí sabe orientar, Dios sí sabe amar, Dios sí puede defender. Ninguno puede atacar a un hijo de Dios. ¿Habrá algún enemigo que diga: Dios, no pude defenderte, hijo? Qué pena, hijo, pero no pude ayudarte. ¿Será que Dios tendrá esa respuesta? ¿Será que Dios le puede decir a alguno: hijo, qué pena, pero es que yo no pude con ese cáncer? Hijo, qué pena, pero es que yo no pude con esas finanzas suyas, yo no pude ayudarte financieramente. ¿Será que Dios le dice a algún hijo, a alguna hija: hija, qué pena, pero yo no sé qué decirte? Haz lo que quiera porque yo no sé qué hacer con usted. Para Dios nada es imposible. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que podamos estar en el nivel de decir: Dios es mi Padre. Por eso usted encuentra a hombres de fe, el rey David en los Salmos, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no tendré ningún temor, porque Él está conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted encuentra al Señor Jesucristo diciendo: gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Usted encuentra el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 diciendo: gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Será que ese versículo es verdad? Claro, ese es un hijo de Dios. ¿Será que eso es mentira o será que un hijo de Dios es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Usted encuentra Filipenses 4, versículo 19 que dice: ahora Dios te proveerá y Él te suplirá en cada una de tus necesidades. Él te va a suplir en cada una de tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí lo pueden creer? Amén. Entonces el problema no es Dios. El problema es que usted crea que es un hijo o una hija de Dios. Pastor, yo un hijo de Dios, pero yo he sido malo. Yo he sido muy malo. Yo no soy digno. Yo no merezco. Ningún ser humano es digno ni merece. La Biblia dice que Dios nos amó de tal manera. Ese de tal manera es que no merecíamos, no éramos dignos, no teníamos una palanca espiritual, pero Dios nos amó. Ese es el amor de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Dice Romanos 5, verso 8. Dice: en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan, capítulo 4, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Entonces, el amor de Dios no es como el amor de los hombres, que el papá le dice: muéstreme las calificaciones, y si le fue bien, entonces le compro los tenis. Muéstreme las calificaciones, y si le fue bien, lo dejo salir a jugar fútbol. Muéstreme las calificaciones, y si le fue bien, eres digno de ser mi hijo. No, el amor de Dios es el amor perfecto. Primera de Juan capítulo 4, todo ese capítulo nos habla del perfecto amor. O sea, Dios no nos ama porque nosotros seamos perfectos, seamos buenos. Nos ama porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. Nos ama porque somos sus hijos. Yo tengo 2 hijos y yo los amo. Hagan lo que hagan, sean lo que sean. Me puedo enojar y los puedo disciplinar, pero no los dejo de amar. Amén. Los puedo corregir y los puedo exhortar, pero eso nunca va a afectar el amor que yo tengo por ellos. Si ellos se equivocan, cualquier error que ellos cometan nunca va a afectar el amor por ellos. Pero cuando hemos tenido una mala experiencia en la paternidad y entonces creemos que el Padre eterno es como nuestro papá aquí en la tierra, que si llegamos una hora tarde, ahora para llegar a la casa, Dios mío, eso me van a dar una muenda. No, eso,
darle la cara a mi papá es como un enemigo, eso me mira feo y eso me habla como si yo fuera su peor enemigo y eso me maldice. Entonces tenemos que quitar ese concepto. Nuestro Padre, el amor de Él es un amor perfecto. Dice Romanos capítulo 8, verso 33, dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Conclusión, Dios quiere que usted crea que Dios te amó. Si no lo crees, mira la cruz del Calvario. Mira el sacrificio de Jesús, que murió por usted y por mí. Jesús dijo, yo muero por ellos. Esa es la más alta expresión del amor, que alguien dé la vida por otro. Y todavía cuando no merecíamos una juetera, merecíamos castigo, merecíamos sufrir, pero Dios nos dio fue su amor y no el juicio y la maldición. Por eso la importancia de aceptar al Señor Jesús. Entonces cuando usted cree en Jesucristo, usted está aceptando el amor de Dios. Usted está aceptando la misericordia de Dios. Usted está aceptando el perdón de Dios. Usted está aceptando la gracia de Dios. Entonces, usted tiene que meditar en esto. Yo creí en el Señor Jesús. Y eso significa que estoy aceptando la misericordia, el amor, la gracia, el favor y la bendición de Dios. Yo creí en el Señor Jesús y eso significa que acepto que Dios sea mi Padre. ¡Wow! En el momento en que usted acepta que Dios sea su Padre, sea lo que usted sea, Dios se encargará de perfeccionarte con amor. Amén. Tenga los problemas o las luchas que usted tenga, Dios se encargará de perfeccionarte, entrenarte, darte sabiduría, enseñarte a vencer los problemas y enseñarte a heredar la herencia de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. O sea, un hijo de Dios no debe estar en temor. ¿Por qué hay hijos de Dios con temor? Porque no han creído. No creen. Y no creen, por supuesto, porque han tenido una mala experiencia en la paternidad. Y no creen porque tienen errores y tienen debilidades. Pero nada de eso impide que Dios te ame. Amén. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa palabra Abba es una palabra de amor. Es como decir papi, es como decir papito, es como decir te amo, Padre. ¿Sí? Dios quiere hoy desatar esa unción de paternidad en tu vida. Todo, dice el justo, por su fe vivirá. Lo único que Dios espera es que usted sea lo que sea quien sea, esté en la condición que esté. Usted puede decir, Señor, abro hoy mi corazón para recibir a Jesús como mi Salvador. Creo que su sangre canceló mis pecados, pero también creo que su sangre hoy me reconcilia con mi Padre. Acepto vivir una vida de hijo de Dios, de hija de Dios. Y te acepto, Padre, o te acepto, Dios eterno, como mi papá. Piense por favor un momento esos niños que están en el bienestar familiar, esperando que alguien los adopte. Yo nunca he estado en una situación, nunca he ido en un momento de esos, pero dice que cuando llegan los padres, los niños comienzan a mirar a ver si los adoptan a ellos. Y cuando de pronto, supongamos, no sé si es así, pero supongamos que le dice, vamos, ven conmigo. ¿Cómo se siente esa niña? Wow, ya tengo un padre, ya tengo un hogar. Cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo, ya tenemos un padre. Y ya tenemos un hogar espiritual. Ya no estamos solos. Ya no estamos desamparados. Ahora Dios es por nosotros.
Ahora Dios pelea por nosotros. Ahora tenemos quien nos provea. Ahora tenemos quien nos sane. Ahora tenemos quien nos libere. Ahora tenemos quien enfrenta a nuestros enemigos. Ahora tenemos quien nos sane. Ahora tenemos quien nos aconseje. Ya no estamos solos. Por eso Dios, tenemos que aprender a relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso hay mensajes y predicaciones del Espíritu Santo para relacionarnos con el Espíritu, que es Dios. Hablamos del Hijo y hablamos de nuestro Señor Jesús para ver a Jesús, al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Pero también tenemos que hablar del Padre, el Padre. Y por eso Jesús le dijo: ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta no es una oración para aquellos que no son hijos. El Padre nuestro es una oración para los hijos de Dios. Dígale a su vecino: tú eres un hijo, una hija de Dios. ¿Sí lo pueden creer? Amén. Prepárese para ser bendecidos. Por favor, cierre sus ojos y diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre eterno, gracias por adoptarme a través de Jesucristo como hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Por muchos años viví desamparado, solo, sola, lleno de errores. Tuve una mala experiencia con mis padres. No conocí el amor. Fui maltratado o maltratada. Fui rechazado. Y entonces rechacé la paternidad. Entonces me llené de orgullo. Entonces me llené de soberbia, de autosuficiencia. Y dije: no necesito ayuda. Yo puedo solo. Pero hoy, Señor, yo renuncio a esa actitud. Yo renuncio a esos pensamientos de autosuficiencia, de soberbia, de rebeldía, de rechazo a la autoridad. Hoy renuncio a esos sentimientos de orgullo, de rabia, de enojo, de vergüenza, de tristeza, de frustración. Señor Jesús, tú viniste a deshacer todas las obras del diablo y a publicar libertad a mi vida. Señor Jesús, el que cree en ti, tú le das la potestad de ser hecho un hijo, hijo de Dios. Y yo creo en ti, Señor. Diga conmigo: Padre, gracias por amarme, Señor, de tal manera, a pesar de mis pecados, de mis errores, de mi rebeldía, de mi incredulidad, a pesar de toda mi maldad, me amaste de tal manera que enviaste a tu único Hijo para que yo crea en el Hijo de Dios. Y tu palabra dice que si creo en el Hijo de Dios, no me perderé. Hoy declaro, y diga conmigo: yo declaro, no me perderé por ninguna maldición generacional. No me perderé por ningún juicio. No me perderé por mis errores, por mis debilidades, por mis ataduras. No me perderé por ningún pacto satánico, ningún agüero, ningún hechizo. No me perderé por la inmoralidad, ni por ninguna enfermedad, ni por ningún vicio. No me perderé. Porque puedo ver que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador. Y puedo ver que Dios me ama. Diga conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón y te acepto como mi verdad, como mi vida. A partir de hoy soy un hijo, una hija de Dios. Y voy a invitarle a que reflexiones en lo que acabas de decir. Medita en eso. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Medítalo. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y vuelvo a Él porque Él me reconcilió a través de la sangre de su Hijo.
Vuelvo a Él porque Él no me abandonó, Él no me dejó solo, Él fue fiel, Él envió salvación. Vuelvo a Él porque Él me está esperando. Dile: Padre, Padre mío, Padre eterno, perdóname, Señor, por todos esos caminos incorrectos en los que anduve. Pero hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy vuelvo a ti, Padre. Pido que hoy, Señor, me bendigas. Pido que hoy, Señor, traigas libertad. Dile: Señor, trae liberación ahora. Dile: Señor, te entrego mi corazón para que lo llenes de tu amor. Porque hoy renuncio, yo le voy a invitar a que renuncie a toda rebeldía, a toda soberbia, a toda autosuficiencia, a todo resentimiento, a todo egoísmo. Le invito a que hoy renuncies al mal genio, a la violencia, a la inmoralidad, y le digas: Señor Jesús, te entrego mi corazón. Y dile: Padre, abro mi corazón para recibir el amor del Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a invitarle a que se pongan de pie y me permitan hacer una oración por ustedes. Padre, yo presento a la iglesia. Señor, hoy celebramos el Día del Padre. Gracias por el Padre terrenal que me diste. Le vas a dar gracias a Dios por tu papá. Dice el libro de Efesios capítulo 4 en el verso 6. Dice la palabra: honra a tus padres. Hónralos y tendrás salud y larga vida. Hoy le vas a pedir perdón al Señor. Si te heriste contra tu papá y de pronto te sentiste avergonzado de tu papá y de pronto lo rechazaste, te enojaste contra él, desataste palabras de maldición, de pronto deseando que ese hombre quebrara, que le fuera mal y que tú un día entonces serías el que lo ayudaría. Lo voy a invitar a que hoy le diga: Señor, yo hoy me arrepiento, Señor. Hoy me arrepiento porque me enojé contra mi papá por sus errores, por su mal ejemplo, por su maltrato, porque me hirió. Yo hoy me arrepiento, Señor, de toda rabia, de toda ira contra mi papá. Y yo hoy lo perdono. Yo lo perdono porque sé que él no tiene la culpa. Sé que él tampoco fue amado. Sé que él tampoco tuvo un buen papá. Sé que es una maldición que ha afectado a nuestra familia. Hoy perdono a mi papá, pero declárelo, créalo con el corazón y con su boca declare que hoy perdonas todos los errores, todos los pecados, todo daño que tu papá te hizo. ¿Con qué intención estás haciendo esto? Con la intención de que saques de tu corazón esos argumentos y hoy perdones a tu papá. La Biblia dice que debemos honrarlos indiferentemente de los errores que ellos han cometido. Ellos deben ser honrados. Hoy le invito: perdone, saque todo argumento y ahora vas a bendecir a tu papá. Diga: Señor, gracias por este hombre. Si todavía está vivo, diga: Señor, ten piedad de él, ten misericordia de él. Señor, ayúdalo, revélate a su vida. Señor, perdónale todos sus pecados, sana su corazón y dame la oportunidad de expresarle mi amor, mi agradecimiento y de honrarlo. Si ya falleció, dile: Señor, yo lo perdono, Señor. Creo que tu sangre se derramó por todos los pecados de mi papá. Y creo que tu sangre lo redimió de los pecados como esposo y como padre. Y creo, Señor, que conforme a tu promesa de Hechos 16:31, que dice: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Diga: yo creo que mi papá está en tu presencia, Señor. Señor, y bendecimos a los padres. Yo te bendigo, hermano. Yo bendigo a cada papá de la iglesia, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, padres. Creo que la sangre de Jesucristo se derramó por tus pecados.
Creo que por la sangre de Jesús eres redimido de toda maldición generacional. Eres libre de toda opresión demoníaca. Eres libre de toda ira, de todo resentimiento, de toda soberbia. Yo declaro que hoy se rompe esa maldición generacional. Y yo los bendigo, hijos, hijas, yo los bendigo. Declaro que la sangre de Jesús los libera de esa maldición. Y yo declaro que serán excelentes padres, excelentes mamás, excelentes hombres, excelentes siervos de Dios en el nombre de Jesús. Y ahora diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por amarme, Señor. Yo te recibo como mi Padre, como mi proveedor, como mi ayuda, como mi socorro y también como mi Señor. Quiero hacer tu voluntad, oh Dios. Quiero honrarte como mi Padre. Te doy gracias, Señor. Yo declaro hoy que tú eres mi proveedor y que en cada necesidad tú me das la provisión conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que eres mi sanador, Señor Jesús. Creo que por las llagas y las heridas de tu cuerpo hoy recibo la sanidad. Y creo, Señor, que por la sangre tuya, Señor Jesús, hoy soy libre de toda maldición que vino por la falta de la paternidad. Y declaro que el Espíritu de Dios está sobre la iglesia, está sobre mi vida. Y el amor de Dios hoy llena mi corazón. Te voy a invitar.